¿Qué tal? Qué gusto saludarlo este domingo, que está en casa y que siempre está muy pendiente de estos temas de cada domingo. Hoy hablaremos un tema muy enriquecedor, un tema que tiene que ver con la medicina preventiva, un tema que nos va a poner a todas las familias, a todo Jalisco y a quienes nos ven a través del sistema Sky en otros estados. ¿Qué son los avances en medicina y sobre todo lo que está haciendo los hospitales civiles en este ya 24 Congreso Internacional de Avances en Medicina que lo pone a la vanguardia a nivel internacional por el contenido? Hay una gran cantidad de información donde expertos nos van a platicar dónde vamos, dónde estamos y bueno, cuáles son los retos en este 2023. Les voy a presentar a los panelistas de lujo que hoy nos acompañan este domingo. Está con nosotros el doctor, empiezo a mi derecha, hoy tenemos dos damas también aquí dentro del panel, pero vamos a empezar a la derecha, si nos permiten las dos mujeres que hoy nos acompañan. El doctor Jaime Andrade Villanueva, quien es director general del Hospital Civil de Guadalajara, pero aparte él es infectólogo, experto también en COVID, VIH, SIDA y enfermedades infecciosas en general. Doctor, muchísimas gracias este domingo por acompañarnos. Buenos días y es un gusto estar aquí en este espacio tan importante de comunicación para toda la sociedad y en esta ocasión tratando de dar un panorama de lo que será el 24º Congreso Internacional de Avances en Medicina, el evento académico estelar de los hospitales civiles de Guadalajara. Mucho que platicarnos y platicaba con él hace un momento. Le digo, recuerda, doctor, todos los paneles que realizamos durante la pandemia que nos dejó muchas experiencias que él ya nos va a comentar, que de seguro se tocarán en este ya congreso y bueno, habrá de seguro resultados y retos que ya nos platicarán cada uno de ustedes. Y nos acompaña la doctora María Teresa Tapia de la Paz. Ella es internista, médico internista, jefa del Servicio de Medicina Interna, pero dentro del congreso es presidenta ejecutiva de este Congreso Internacional de Avances en Medicina 2023. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar este domingo. Y también la doctora Estefanía Ramos Villalobos, cardióloga, adscrita al nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Menchaca. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora, por estar aquí también con nosotros. Así que estamos abordando todas las áreas. Y el doctor Juan Carlos Vázquez Limón, jefe del Servicio de Oncología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor Juan Carlos, gracias. Muchas gracias por la invitación, a la orden. Muy amable. El doctor Benjamín Becerra Rodríguez, psiquiatra, experto en salud mental y depresión, que ya hemos manejado paneles específicos sobre este tema y hay quienes decían, los expertos, y platicábamos también hace ya algunos meses con el doctor Jaime, de los problemas mentales de depresión y estrés que acarrearía la pandemia, que todavía estamos en ella, ¿verdad? Entonces, muchos dirían, ¿cómo puedo ordenar mi problema mental de estrés y de angustia que me dejó la pandemia? Bien, pues así que va a ser crucial, doctor, también por estar aquí con nosotros en este Muchas tema. gracias, Rocío, por la invitación. Bueno, estamos hablando, doctor Jaime, para que usted inicie este panel del ya número 24, que traerá retos, experiencias, intercambio de ideas, de conocimientos para tener una excelencia en la salud. Ok, bueno, todas las áreas disciplinares representan cada minuto avances importantes de actualización, de generación de nuevos conocimientos, pero quizá la área más revolucionada en términos de generación de nuevas evidencias, de nuevos conocimientos, de nuevos métodos diagnósticos, de nuevas enfermedades, del estudio de factores de riesgo de diferentes enfermedades, de nuevos tratamientos, de innovación en medicina, particularmente de hacer una medicina más precisa y con menos consecuencias para la salud y el medio ambiente. Tiene que ver precisamente con el área de ciencias de la salud y diversos expertos y diversas revistas han publicado que es tan vertiginoso el conocimiento que más o menos se estima que cada 79 días cambia radicalmente el mundo del conocimiento de todo el espectro de diversas enfermedades. Entonces ustedes nos tienen un estudio constante de todas las áreas, doctor. Entonces, la medicina y los médicos, y particularmente en hospitales como el nuestro, que es un hospital universitario formador de recursos humanos, y donde es espacio de práctica profesional de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara,
pues necesitamos tener actualización permanente de toda esta gama de conocimientos para, primero, traslacionarlos rápidamente de lo básico a lo clínico, pero después aplicarlos de la forma más rápida en beneficio de todos los pacientes con el objetivo de brindar atención de muy alta calidad, claro, ¿sí? Con el menos costo y las menos complicaciones para los pacientes, pasando por un tema que es fundamental. Generalmente nosotros acudimos al médico cuando estamos enfermos, pero cuando estamos enfermos ya pasaron mucho tiempo en que uno estuvo expuesto a un factor o alguna condición que lo llevó a la enfermedad. Entonces, la medicina curativa es muy costosa. Bien. Pero muchos de los factores y de las oportunidades que puede tener un paciente se deben de dar en el aspecto preventivo con muchas herramientas y estrategias para hacerlo. Particularmente lo que tiene que ver con estilos de vida saludable, claro, con vacunaciones, con profilaxis, con saber cómo se puede evitar una enfermedad, entre las que se incluyen salud mental. El estrés genera claro, afectaciones en el sistema inmune, particularmente unas células que se llaman NK, que se descontrolan, pierden la vigilancia y se vuelven cancerosas. Con una buena alimentación, con un buen estado físico, y es precisamente el labor de este congreso, salud preventiva para todos, pero con el ánimo de abordar lo más reciente, que fue lo que será las nuevas pandemias. ¿Y por qué las nuevas pandemias? Porque tenemos enfermedades que emergen, nuevas como el COVID, que reemergen por pérdidas en las estrategias de prevención tipo sarampión, tipo polio, etcétera, etcétera. Pero también hay nuevas pandemias que no necesariamente tienen que ver con agentes infecciosos como casi siempre las conocemos, pandemias que la peste, que la tuberculosis, todo eso. La fiebre amarilla. Sí. No, tienen que ver sobre todo con diabetes, con obesidad, con insuficiencia renal, con enfermedad cerebrovascular, con cáncer y con salud mental, que esas sí que son verdaderas pandemias, y de eso se va a tratar y de eso va a abordar el Congreso Internacional Avances en Medicina. Claro, y además aquí tenemos a los que son pues los pilares de este Congreso, y donde invitaron a médicos expertos de otros lugares para hacer ese intercambio. Creo que será un reto. Yo quisiera dar aquí en este panel preguntas para que también todos aquí los que se encuentran conmigo puedan darnos esa información. Para ustedes es un reto la medicina preventiva, por supuesto, y que lo que es esta pandemia nos haya pues medido cómo está nuestro sistema de salud, y aunque va a ser para lo que sería todos los profesionales de la salud, yo creo que el reto que más enfrentaron ustedes como médicos son los diagnósticos. Llevar un buen diagnóstico en todas sus áreas, y muchas de estas, o sea, decir, bueno, estamos hablando de un estrés, estamos hablando de un problema cardíaco, pero también ustedes estaban angustiados por el tiempo que se tardó para un tratamiento, y que pues muchos no quisieron acudir, y pues eso nos llevó a un problema de estrés también para ustedes, porque el de diabetes, doctor, o el problema de cáncer, o el problema, se tuvieron ahí retenidos con esta pandemia. Entonces es un gran reto que ustedes de seguro verán en este Congreso. Yo quisiera hacer esta pregunta. ¿Eso también será enfocado en beneficio a toda la población? Por ejemplo, doctora, o sea, usted como internista, todos los temas que aquí se abordarán para hacer eso que le comento, que estamos angustiados, los tratamientos que no se siguieron, pero también una cultura de la prevención, y que se ahorraría ahí, dentro de las políticas públicas de un Estado, un gran ahorro, ¿verdad? Entonces yo quisiera así soltar estas preguntas y ustedes ver las experiencias como médicos que tuvieron y lo que se pretende con este Congreso. Así es. Efectivamente, como lo comentas, desafortunadamente la pandemia se alargó más de lo que hubiéramos querido. Nos abocamos, muchos hospitales al 100% a atender a pacientes con COVID. Nos tuvimos que reconvertir, dejando a un lado al resto de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, no transmisibles, las urgencias también, que no se
atendieron como debían haberse hecho, puesto que el hospital era COVID al 100%. Entonces, estas enfermedades no se curaron, no se quitaron solas. Entonces, pasa la pandemia, nos damos cuenta de todo lo que se dejó de ver, de todos los pacientes que no tuvieron su atención oportuna, sus medicamentos en tiempo y forma, sus evaluaciones cotidianas que suelen hacerse. Entonces, el darnos cuenta de todo lo que se dejó de hacer por estar abocados, obviamente, a una pandemia. Y efectivamente es lo que necesitamos hacer con este Congreso, es retomar todas esas pandemias que vivimos a nivel mundial. Efectivamente, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, los cánceres, el VIH, la salud mental. En este Congreso intentamos en todos los módulos, y vale la pena mencionar que no solamente son hacia el área médica, tenemos 21 ejes temáticos donde entra trabajo social, donde entran los rehabilitadores, donde entran los químicos, los ingenieros en biomédica, que también son un pilar en los hospitales para el buen funcionamiento de los instrumentos, las máquinas. ¿Se me puede pasar alguno? Está el Congreso también de enfermería en su 11ª edición. Entonces es un eje temático bien interesante donde se cubren muchísimas áreas de la salud y enfocadas precisamente a la prevención. Tú pudieras decir, ¿cómo vamos a prevenir en salud dental? Claro que podemos hacerlos, porque eso nos conlleva a futuro a problemas de alimentación inadecuada, de desnutrición. Todo está enfocado a la prevención, porque nos damos cuenta que debemos invertirle a ese tema. Tenemos que apoyar campañas para prevenir, tenemos que volver a concientizar a la gente de la importancia del cuidado de su salud, ¿para qué? No solo para evitar mortalidad en etapas tempranas, sino también para evitar secuelas que pueden ser reversibles. Bien, me están pidiendo que nos vayamos rápidamente a un corte comercial y regresemos. El tema que traerá este congreso, que lo estamos denominando y que nos sumamos también con este nombre, Salud Preventiva para Todos, y que nos digan lo único, ¿qué es salud preventiva para todos? ¿Cuándo debo de hacer un estudio de cardiología, de oncología? Cada año, cada 6 meses. Es diferente para un menor, para un adulto mayor. ¿Y cómo si traigo un long COVID? O sea, ¿cómo si todavía traigo secuelas? Es salud preventiva para todos enfrentando nuevas pandemias. Vamos a un corte y regresamos para contestar todas estas inquietudes que ya me están llegando al teléfono, que las teníamos en el tintero. Regresamos. Regresamos este domingo con este panel Salud Preventiva para Todos, enfrentando nuevas pandemias. Ahora le preguntamos a la doctora Estefanía, con problemas cardíacos que también quizá los olvidamos porque dicen no los sentimos, tenemos que cuidarnos. ¿Cómo le vamos a apostar a la medicina preventiva un problema cardíaco que nos evitaríamos y que sería la diferencia entre la vida y la muerte? Porque decimos, bueno, te haces un gel de orina, pero del corazón no sabemos que estamos enfermos. ¿Qué retos se enfrentan, doctora? ¿Qué van a tocar en este congreso? Bueno, eso es muy interesante y tal vez pensamos que puede ser como un tema un poco repetitivo porque es algo que normalmente en los congresos o ahorita con lo del COVID, en los webinars, en todo lo de cuestión de comunicación, siempre está el tema acerca de la prevención o del manejo de las cardiopatías. Pero cuando uno ve los números o las estadísticas, se da cuenta que por más que uno trata de mejorar las condiciones de los pacientes, por más que salen nuevos medicamentos al mercado, nuevas terapias, pues los números no bajan de una forma tan importante y probablemente todo es secundario a que la prevención de estas enfermedades no le damos tanta importancia, ¿sí? Tanto importancia como médicos y como pacientes, porque creo que todos los que hemos estado dando consulta es muy difícil, hay veces, lograr que el paciente entienda la magnitud de la enfermedad. Entonces, como se comentaba hace ratito, el hecho de que el paciente sea hospitalizado o llevado o que necesite un tratamiento, pues hay veces es más costoso que haberlo prevenido, pero como todo ser humano, pues hasta que no
nos equivocamos o no caemos pues en la realidad de nuestra patología, pues nos damos cuenta que hubiera estado bien prevenir. Como comentaba la doctora, los temas de diabetes e hipertensión, pues nuevamente son temas que de forma repetitiva los escuchamos, pero no logramos todavía llevarlo a un grado a que la población se haga consciente de que si se cuida va a gastar menos, si se cuida va a prevenir enfermedades, porque en cuestión de números vemos que no nada más es un infarto, por ejemplo, o sea, si tengo hipertensión voy a tener un infarto. El infarto se complica con insuficiencia cardíaca y se complica con fibrilación auricular, que cuando vemos los números a nivel mundial, vemos que son millones de personas las cuales tienen estas enfermedades. Y para cada medicamento, para cada enfermedad es un nuevo medicamento. Y hasta hay veces el paciente lo dice, ¿no? Más medicina, es que, ¿cómo voy a poder cuidar eso? ¿Cómo voy a poder aportar eso? Bueno, pues si se hubiera cuidado, tal vez desde un principio, pues hubiéramos prevenido toda esta cascada. Entonces, más que sean temas repetitivos de algo que ya sabemos, es tal vez tratar de dar con ese punto tanto desde el estudiante hasta cuestión como cultural, el profesional. Atendiéndote. Y finalmente todos tenemos familia, todos convivimos con otras personas que no tienen que ver con el ambiente hospitalario, y tal vez el hecho de acudir a estas pláticas y darme cuenta de algo que tal vez ya sé, pero no en su totalidad, haga que esa información yo la comparta, y pues todos finalmente somos un enlace. Si yo comparto una información, es como cuando alguien tiene a alguien mal, ¿no? Cuídate porque a mi esposo se infartó y se murió, ¿no? O le dio COVID y se murió, ¿no? Entonces, eso va haciendo conciencia, y finalmente tal vez eso puede hacer que tengamos un mejor control de las enfermedades. Otro aspecto importante, y que durante la pandemia lo pudimos ver, las enfermedades oncológicas, ¿verdad? Que esas, como el caso de los menores, y que el Hospital Civil hace una extraordinaria labor en una detección oportuna, porque puede hacer también la diferencia en la muerte, y la mayoría de los menores pueden curarse si se detecta a tiempo, y pues también el adulto. Entonces aquí el reto durante este congreso, doctor Juan Carlos, ¿cuáles serían los retos a los que se enfrentan en este 2023? Aunado también con todo lo que ya traen de carga de los casos que no pudieron llevarse a cabo a tiempo. Sí, bueno, en el caso del cáncer es importante mencionar que, bueno, los factores de riesgo, como bien la prevención, que es el eje temático, tenemos factores muy bien identificados que pueden ser modificables y no modificables. Bueno, hay cánceres que son más frecuentes en hombres que en mujeres, no podemos cambiar la genética en ese sentido, o la historia familiar, y tampoco podemos cambiar el envejecimiento, ¿no? Pero sí, en general, por ejemplo, el tabaquismo se asocia a un gran número de tumores, ¿no? Sobre todo no solo de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de riñón, entre otros. Y bueno, y la otra parte importante es la detección temprana, en los que sí tenemos o contamos con esa posibilidad. Por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, con la mastografía y el ultrasonido a partir de los 40 años cada año, y que precisamente lo que se trata es detectar antes de que sea palpable o que claro, se vea, ¿no? Que eso es lo que a veces a las mujeres les genera un poquito de ruido. Bueno, yo no me siento nada y claro, no tengo ninguna molestia. O que se hacen los estudios y no recogen los resultados. También, y los totalmente. Dejan por temor, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, sí hubo ahí pacientes que durante la pandemia dejaron de ir a hacerse las mamografías por 2 o 3 años, y que ahora estamos viendo algunas ya que retomaron su seguimiento. En algunos casos vemos algunas lesiones sospechosas y hay que abordarlas, ¿no? En el caso de cáncer de cervix, con el Papa Nicolau, que también es una herramienta importante y que se tiene que hacer prácticamente en todas las pacientes que han tenido vida sexual activa, y principalmente dentro de los primeros 3 años del inicio, ¿no? Y que sí existe una metodología validada y científicamente, donde se demuestra que detectar más temprano hay mayor sobrevida, menores efectos secundarios de los tratamientos y menor tiempo de tratamiento y tal. El caso de cáncer de próstata, aunado al manejo de los urólogos, de la revisión clínica y el antígeno cuando esté indicado. Claro. El caso de cáncer de colon a partir de los 50 años, con colonoscopía, sangre oculta en heces. Que el Hospital Civil está haciendo una detección. Es correcto, se está haciendo una campaña en este momento con el servicio de coloproctología. Y también en el caso de, ahí tenemos estos 4 pilares importantes de detección, y un quinto tal vez ahorita es cáncer de pulmón en pacientes que fumaron más de 20 o 30 años, que tuvieron un tabaquismo importante de 20 cigarros por día y tal, donde se puede detectar un poquito más y puede haber una incidencia en disminuir la mortalidad, ¿no? Pero sí, los factores de riesgo ya lo comentaban, ¿no? El estilo de vida saludable, aunque suena a veces trillado, es
sí, el no fumar, el hacer ejercicio, ¿no? No tener sobrepeso. La obesidad se asocia a varios tipos de cáncer, como cáncer de útero, cáncer de mama, entre otros. De tal manera que sí es importante, es lo que podemos prevenir, digamos, no exponernos a esos factores de riesgo. Y luego la detección temprana. En el caso de Cervix, por ejemplo, con la vacuna contra el virus del papiloma humano, también ya se está haciendo un método preventivo. Entonces, en esta patología tenemos ambos, ¿no? Prevención y tenemos detección temprana. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso, estimular en la población ese tipo de conductas de la vacunación y de la detección. Bien, muchas gracias al doctor Juan Carlos. Doctor Benjamín, hay quienes decían, y yo quisiera que todos también opinaran esto, que cuando terminara la pandemia, doctor, o cuando pues ya dijeran hasta aquí, el 50% de la población tendría algún problema mental, de algún estrés, de angustia, porque todos vivimos y fue devastadora, ¿verdad? Entonces yo quisiera que si usted nos dice si esto es cierto y cuáles son los retos para ustedes, salud mental, que muchas veces decimos, no, es estrés, pero ese nos detona otros problemas. Si tienes, por ejemplo, diabetes, si tienes depresión, pues va a ser peor, ¿verdad? Entonces, platíqueme cómo estamos de salud mental después de esta pandemia tan devastadora. Sí, desgraciadamente nosotros, como el área de psiquiatría, estamos en completamente desventaja. ¿Por qué? Porque nuestras enfermedades no se ven, nuestras enfermedades se sienten. Tenemos muy pocos estudios paraclínicos donde nos pueden orientar qué nivel de ansiedad o qué nivel de depresión podemos tener, o saber si una persona tiene algún síntoma psicótico. No tenemos ningún estudio. Por ello, la preparación en la formación de recursos que se hace en nuestro hospital, en formación de médicos psiquiatras, pues debe de ser muy clínico. ¿A qué me refiero con muy clínico? Es a través de la entrevista. O sea, nosotros tenemos que tener una muy buena preparación para poder detectar qué pasa. Un diagnóstico, ¿verdad? Es un reto el diagnóstico. Si a nosotros como médicos, inclusive de otras especialidades, les cuesta trabajo canalizar pacientes porque no creen. Como no lo ven, ellos piensan que no existe alguna enfermedad. Claro. Y gran parte de nuestras enfermedades son problemas que tienen que ver con problemas neurobioquímicos, con problemas que tenemos como aceites en la cabeza. Al no estar regulados estos aceites o neurotransmisores, es lo que puede brotar una enfermedad. Entonces, en primer lugar, las enfermedades mentales no se ven, se sienten. 2, es increíble la plasticidad humana que tenemos, en el cual nos sirve para la capacidad de adaptación. Nosotros podemos tener una enfermedad y podemos aguantar 10, 15 días y asistimos con algún médico. Pero en salud mental hay estudios donde se tardan de 5 a 8 años de que inician con una enfermedad hasta que van con un profesional de la salud mental. ¿Qué pasa con esto? O sea, la gente se acostumbra a estar mal. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Hay un estudio muy interesante que acaba de salir la semana pasada, en donde analizan más de 130 países, en donde se dan cuenta que el 93% de los hospitales dejaron de atender todo lo que tenía que ver con salud mental. Entonces, nuestra pandemia no inicia ahora con el COVID. Nuestra pandemia ha sido una enfermedad silenciosa que no se ha atendido, que no han surgido políticas estatales o nacionales a que la forma de atender, como lo estamos haciendo hasta ahorita, es muy... Solamente el 2% del presupuesto en salud se invierte a salud mental. Pero de ese 2%, el 70% van hacia hospitales psiquiátricos, a enfermedades crónicas deteriorantes en donde no hay mucho que hacer. ¿Cuál es nuestro gran compromiso? Que para eso nos sirve este congreso. Este congreso y que les va a poner ahí en la mesa lo que cómo dictar políticas diferentes. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que hoy lo que estamos haciendo en salud mental está sirviendo muy poco. Bien. Hoy, afortunadamente, en Jalisco hemos dado un paso importante en atención a la salud mental. Jalisco ahorita cuenta con más de 20 módulos comunitarios de salud mental, o sea, distribuidos en todo el interior del estado. No está destinado solamente a los hospitales psiquiátricos, pero no son suficientes. Todavía nos hace falta tener un sistema articulado que venga desde la atención del médico general, que tenga habilidades en salud mental para detectar
y tratar nuestros dos grandes flagelos, que son tanto la ansiedad como la depresión. Pues qué bueno que este Congreso lo está englobando también, y qué bueno que Hospitales lo pone también en la mesa, la salud mental. Así que vamos a ir, me están pidiendo ya un corte, regresamos a nuestro tercer bloque para preguntarles realmente también si habrá resultados, que ustedes en este Congreso los pongan con la autoridad del sector salud, no solamente en Jalisco, sino a nivel federal. Miren, así está la situación de todos estos expertos que tocamos este tema. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos con este tema. Los especialistas en diabetes, en enfermedades cardiovasculares, en cáncer, en VIH, en lo que son enfermedades mentales, renales, están hablando de todo lo que se tocará en este 24 Congreso. Yo le preguntaría al doctor Jaime, de seguro al momento que se va a plantear en la mesa toda la preocupación del sector salud, de los médicos que están de lleno con los pacientes, de lo que nos deja la pandemia, de los pocos recursos muchas veces, se tomará en cuenta para nuestro estado y a nivel federal, para que ahora sí las políticas públicas en salud se hagan de acuerdo a una realidad de lo que está pasando. Sí. Bueno, yo creo que hoy por hoy, en muchas de las enfermedades a las que nos enfrentamos existen tratamientos muy novedosos, con menos eventos adversos, muy simples, muy cómodos en su dosificación. Sin embargo, me parece que el tema de la salud o de retornar la salud a las personas no necesariamente pasa por ahí. Dos, tenemos excelentes exámenes de diagnóstico de diferentes enfermedades, tanto de laboratorio como de imagen, que nos pueden hacer diagnósticos muy precisos, incluyendo diagnósticos genéticos, moleculares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno dice, entonces, ¿dónde está el problema? ¿Sí? ¿O por qué hay tanta enfermedad? Bueno, hay tanta enfermedad, primero, porque le estamos apostando en la mayor parte de los sistemas de salud a la curación y no a la prevención. Bien. ¿Y qué pasa cuando ya uno está enfermo? Primero, uno debe de ir a diagnosticar. La primera etapa de la cascada de la atención es diagnosticar a todos los que tienen esa enfermedad. Por ejemplo, el ideal sería diagnosticar a todos los que tienen diabetes mellitus para tratarlos oportunamente. Diagnosticar a todos los hipertensos tempranamente para que no evolucionen. Entonces, diagnosticar a todos los, por ejemplo, a todos los que tienen VIH para que no evolucionen a SIDA. ¿Sí? Diagnosticar a todos los que tienen displasias de primer grado para que no evolucionen a cáncer. Ese es el blanco. Y eso se hace en la atención de primer nivel, que curiosamente es la más barata. Sin embargo, ahí tenemos déficit importantes, precisamente porque pensamos más en hospitales de superespecialidad. Segundo, es enrolar rápidamente a estos pacientes a cuidado médico, que es lo difícil. A veces los espacios, la gran cantidad de personas enfermas no hacen que rápidamente puedan incorporarse a la atención. Tercero, es que reciban tratamiento efectivo y oportuno, ¿no? ¿Sí? Y bueno, uno dice, ya te estamos tratando la hipertensión, ya te estamos tratando la diabetes, etcétera, etcétera, el cáncer, el VIH, la hepatitis, pero no basta con eso, sino que hay que llegar a las metas. Y las metas es eliminar el cáncer, controlar la presión arterial, tener, por ejemplo, en diabetes, control de la glucosa, de los lípidos, etcétera, etcétera. Pero para lograr esto se requiere que se tome esto. Y vean, diferentes estudios que se hacen a nivel mundial pasan por un tema que se llama adherencia al tratamiento. O sea, no es suficiente tener tratamiento para lograr el éxito. Miren, en VIH, por ejemplo, tenemos medicamentos muy potentes. Antes eran 26 pastillas para tratar VIH y lograr el objetivo. Diarias. Diarias. Ahora es una.
Incluso hoy, Son los avances que incluso hoy hay tratamientos de una inyección cada 8 semanas para tratar VIH. Pero eso no es necesario para que el paciente tenga toda una atención. Sí, pero fíjese, con una pastilla, en Estados Unidos se agarra una corte, en un estudio, donde deberían de tomar mínimo el 90% de las pastillas. Y qué sorpresa, la adherencia de más de 90 solamente la alcanzaban el 49% de esos. Ahora, imagínese cuando un paciente tiene polifarmacia, en donde tienen eventos adversos, en donde hay interacciones de medicamentos. Claro. Entonces, todo eso se podía evitar si se tienen diagnósticos oportunos y utilizamos menos fármacos. Y existe un último tema que es relevante, que debe ser política pública en los sistemas de salud, que a veces la gente se pierde, o sea, pierde cuidado médico, así se llama, pérdida de cuidado médico. Entonces, un diabético, por ejemplo, que deje de ir a consulta, que deje de ir por la insulina o por los hipoglucemiantes orales. ¿Y cómo va a regresar al hospital? Pues va a regresar en insuficiencia renal, con un pie diabético, infartado. Exacto. Y esa es medicina muy costosa, pero que la calidad de vida residual es muy mala. Bien. Entonces, necesitamos tratar tempranamente con lo mejor, mantener al paciente bajo tratamiento, que si se pierde es retornarlo a cuidado médico. Y por eso este es un congreso multitemático, porque necesitamos a las trabajadoras sociales que en otras partes del mundo, por ejemplo, hay municipios o estados en partes del mundo que esas personas van y buscan a las personas que han perdido cuidado médico para retornarlos, ¿no? Claro, sí, una labor muy y con ello importante. tener estrategias que muchas enfermedades, por ejemplo, el VIH tiene la estrategia del 95-95-95 para el año 2035. ¿Qué significa? Diagnosticar el 95% de los pacientes que tienen la enfermedad, que el 95% de esos tengan tratamiento y que el 95% de esos tengan metas virológicas, inmunológicas, y aumentar la sobrevida. ¿Qué les preocupa a ustedes como médicos más? Ustedes que son los investigadores, los estudiosos, diría, por ejemplo, el doctor Juan Carlos que el cáncer, diría el doctor Benjamín que los problemas mentales, o la doctora que los cardiovasculares, como internista. ¿Qué nos preocupa más? ¿La obesidad a nivel México? ¿Qué nos preocupa más? Porque detona todo lo demás. A ver, yo quisiera aquí, lo pongo en la mesa y todos platicar, ¿sí? La obesidad, o porque estamos en los primeros lugares, ¿no, doctor? Entonces, ¿qué nos preocupa más? ¿La obesidad, doctor? Yo diría, no mencionaría una patología o un problema en específico. Yo creo que es la actitud. La actitud nos va a llevar a tomar decisiones certeras. El que nosotros no le tengamos miedo a estar enfermos. Hay personas de mayor de 50 años que se resisten a tener algún problema y no van para que no les digan que tienen. Dos, otro es que la gente le tiene miedo a los hospitales o a los médicos, y ¿qué hacen? Se recetan ellos mismos o toman medicamentos sin ninguna supervisión. Por ello yo creo que si trabajamos mucho en la actitud, en no tenerle miedo a identificar tempranamente algún problema, es de mucho mejor pronóstico que el posponerlo. Por ello, yo creo que la actitud tiene que ver mucho. La actitud. Doctor Juan Carlos, porque diríamos, bueno, nos hace falta también un buen diagnóstico, lo mencionó muy general, doctor, para los médicos generales, para de ahí hacer este diagnóstico ahora que ya está tan especializado, pero a ver si tomamos un buen tratamiento, decimos, pero si el paciente, porque eso es multifactorial, no tiene una buena alimentación, no tiene una buena actitud de un ejercicio, de obesidad, entonces todo el tratamiento que en lo cardiovascular, con lo oncológico ustedes llevan, yo creo que todo eso ustedes también en el Congreso deberían también de tratarlo, o lo van a tratar, doctor, también. Sí, como dice el doctor Benjamín, es la actitud y un cambio en la cultura, ¿no? O sea, hacer un cambio en el modo de pensar. Y sí, es importantísimo que sabemos que no vamos a evadir, por ejemplo, ciertas enfermedades, como por ejemplo el caso del cáncer de mama. 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Entonces no hay manera de evadirlo, ¿no? Entonces hay que enfrentarlo y hay que
hacer la detección temprana, ¿no? Porque yo he escuchado a todos los médicos, doctoras en todas las áreas que dicen la obesidad nos ha detonado mucho, un problema también un problema cardiovascular, la obesidad nos detona la diabetes, entonces creo que es un problema del sobrepeso en nuestro país. Bueno, si nos vamos a las 3 principales causas o las 5 principales causas de morbimortalidad en el mundo, no nomás en México, todas pasan por la obesidad. Por ejemplo, cuando uno empieza con sobrepeso o tiene obesidad, hace uno lo que se llama resistencia a insulina y después desarrolla diabetes. Y diabetes con todas las complicaciones, ¿sí? Insuficiencia renal, que es una causa de morbimortalidad, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, cáncer, ¿sí? Y incluso genera problemas de movilidad porque ese sobrepeso genera lesiones en las rodillas, ¿no? Sí. Entonces, la obesidad sí que es un problema, ¿no? La obesidad, México es uno de los países que más obesos, tanto niños como adultos tienen. En niños estamos en el primer lugar prácticamente y en adultos segundo lugar. Entonces, ¿qué pasa con los niños cuando tienen obesidad o por qué sea la obesidad? Por estilos de vida. Antes nosotros, por ejemplo, jugábamos en la calle fútbol o lo que se llamaban los encantados o la traes y todos corríamos. Los que estamos aquí sí los conocemos, doctor? Sí. Somos como de 35 años todos. Okay. Y corríamos, ¿no? Sí, los quemados, encantados, de todo. Ahora los niños se sientan con un dispositivo tipo... Sí, o sea, un móvil te hace una vida sedentaria y te deja pensar. Y adicionalmente es refresco y azúcar. Y no movilidad. Y carbohidratos. Entonces, rápidamente tenemos niños obesos y ese sí que es un problema, incluyendo otros factores de riesgo que se presentan que tienen que ver con contaminación y con uso de ciertos tóxicos que pasan por drogas, que pasan por tabaco y que pasan por muchas otras cosas. Que de seguro la doctora internista diría, híjole, cada vez es un gran reto ver el diagnóstico porque también han surgido enfermedades raras, que también eso es otro tema que ustedes en el Congreso lo van a tratar, las enfermedades raras. Sí. Así es. Pero quiero retomar un poquito lo que dice el doctor. Adelante, doctor. Hacia las preguntas de cuáles patologías. Creo que la mayoría se basa obesidad, diabetes e hipertensión. Ahí está. Efectivamente, y todo lo demás aumenta el riesgo, obviamente, de enfermedades cardiovasculares, algunas de cierto tipo de cánceres, obviamente conciernen la salud mental y en un sinfín de problemas que principalmente estas 3 enfermedades tenemos. Vamos a irnos a un corte, regresamos al cuarto bloque ya para las conclusiones, pero sí, primero nosotros como sociedad en general, felicitar al área médica que se están preocupando por llegar a esos diagnósticos y por dar a conocer los retos a los que ellos se enfrentan. Nos vamos a un corte y decirles, pero como sociedad, ¿qué compromiso y responsabilidad tenemos con todos los médicos y con el sector salud para cuidarnos y cuidar a nuestra familia? Vamos a un corte y regresamos. Quedaron muchas preguntas. Vamos a pedirles a los panelistas que una vez que concluya el Congreso que nos den también estos resultados y los invitamos después a tener otro panel de los resultados ahora de este Congreso. Pero antes vamos ya ahora a las conclusiones. Así que le pedimos a la doctora Estefanía primero que nos dé las conclusiones de este panel. ¿Qué mensaje le da a la población? ¿Qué retos usted ya o qué concluirá con sus compañeros colegas, pero con todos los habitantes de Jalisco? Creo que es muy importante vernos como un equipo, porque finalmente uno es el paciente, uno es el médico, la familia también es parte de ese equipo, pero lamentablemente a veces no lo vemos así. Mi salud depende del médico y el médico se molesta porque el paciente no hace caso. Entonces, vernos que todos tenemos nuestra responsabilidad en
el médico en diagnosticar, tratar, el paciente en acudir, saber sus medicamentos, tener seguimiento, porque finalmente el cuerpo y nuestra mente es de cada uno de nosotros. Entonces, si nos queremos, bueno, pues manifestarlo yendo con el médico. Y finalmente, en motivo del Congreso, pues nosotros como personales de la salud y cualquier persona interesada, pues tener el compromiso de estarse actualizando, de llenar, de saber pues cómo ha evolucionado la medicina para poderle proporcionar al paciente más herramientas para poderse cuidar y prevenir pues todas estas cuestiones que estamos mencionando. Bien. Gracias, doctora Estefanía. Doctora María Teresa, ¿cuáles son las conclusiones para usted? Bueno, para mí el compromiso con este congreso es proveer a los médicos en formación a poder trabajar en la salud preventiva, poder llevar esa prevención a todos los rincones del país, en donde podamos enseñarle a la gente que es más fácil prevenir que curar. Creo que también nos ayudarían mucho, e incluso van a estar los medios de comunicación que tienen alto impacto en la población, y poderles transmitir esta preocupación de los médicos hacia las personas, poder decirles que tienen que irse a hacer un chequeo médico por lo menos 2 veces al año. Las personas adultas, que aunque no les duela nada, deben de acudir al médico para poder prevenir. Eso es mi conclusión, el poder orientar a todos nuestros médicos en formación la importancia que tiene esta salud preventiva. Bien, muchas gracias, doctora María Teresa. Doctor Juan Carlos, en el área oncológica, lo que ustedes son sus retos, pero además ya las conclusiones y el mensaje que le da a la población en general. Bueno, muy importante lo que menciona la doctora del Congreso de la concientización, y yo lo vería en 3 pilares fundamentales, que uno es la prevención, hay que buscar qué es prevenible y qué se puede modificar. 2, lo que hay métodos de diagnóstico oportuno, temprano, también estarlo platicando, estarlo informando, ¿sí?, de manera oportuna, y que la gente se enrole en este tipo de actividades, igual junto con los médicos, ¿no?, tanto de primera atención, segunda y tercera. Y el tercero es, una vez que tenemos ya una enfermedad, el diagnóstico, como lo mencionabas al inicio, un diagnóstico oportuno, rápido, y también una intervención lo más pronto posible para también tratar de que esta enfermedad no avance, claro, no haya deterioro del paciente en su calidad de vida y tal, y que eso ya nos cueste más en tiempo, dinero y esfuerzo a todos, tanto a los pacientes, a sus familiares y al sistema de salud. Entonces creo que esa concientización que mencionaba el doctor Benjamín, lo que mencionaba la doctora y yo lo vería como esos 3 pilares, ¿no? Que una vez que ya está el diagnóstico, ser lo más oportunos posibles, pero también estar en las 3 frentes, ¿no? Constante en los 3 frentes al mismo tiempo, y no como que enfocarnos a uno solo, sino que estarlos trabajando de manera en conjunta. Equipo. Bien, gracias, doctor Juan Carlos. Doctor Benjamín, rápidamente. A ver, es normal estar enfermo. Hay enfermedades que no les ayudamos nosotros y hay enfermedades que ni siquiera sabíamos que las teníamos. Bien. Por ello la responsabilidad es tanto del sector salud como de la sociedad. Nosotros, a través del sector salud, es estarnos capacitando, como lo es este congreso, pero la responsabilidad social es, si yo me siento enfermo, me atiendo. Si yo sé que ciertos alimentos me caen mal por la enfermedad que yo tengo que crear conciencia. Claro. Desgraciadamente recibimos las complicaciones de una irresponsabilidad de no saber qué hacer cuando ya tenemos una enfermedad diagnosticada. Muchas gracias, doctor Benjamín. ¿Cómo cerramos, doctor Jaime, que ha sido pilar en todo este congreso, que hay muchos retos, muchos desafíos? Usted, que es un infectólogo experto desde hace muchos años en temas como el COVID, como el VIH y como el SIDA. Ok, los avances en medicina han logrado mejorar la sobrevida de las personas, prolongar la sobrevida de las personas, aunque no necesariamente con la mejor calidad de vida. A lo que deberíamos de aspirar es a diagnosticar tempranamente a través de lo que estamos buscando en este momento, de hacer llegar a toda la población todas las estrategias de prevención que existen para no llegar a la complicación de una enfermedad que altere la calidad de vida de las personas, pero también que genere grandes gastos en salud y grandes impactos en la calidad de la atención de las personas. Tomar una medicina
en automático altera la calidad de vida de las personas, pero vivir con algún tipo de discapacidad o incapacidad también sí que lo genera. Entonces, queremos una población mucho más sana, que tenga una sobrevida larga, pero con excelente calidad de vida, que le permita cumplir todos los objetivos que tiene en su vida y sobre todo que tenga bienestar físico y mental, y evidentemente eso hará a una población más feliz y con menos enfermedad mental, ¿no? Entonces, los hospitales civiles tienen tres misiones, tres puntos medulares en su misión. Primero, dar atención de alta calidad. Quisiéramos que eso cambiara en los hospitales por tener menos pacientes enfermos que requieran la especialidad y la alta especialidad. Sin embargo, como decía Juan Carlos, a pesar del control de todos los factores de riesgo, habrá enfermedades que por el factor genético se van a presentar y se van a complicar. Segundo, muy importante, es la formación de recursos humanos, y este congreso representa el espacio ideal para que todos los profesionales de la salud en actividad o en formación se actualicen. Y finalmente, el último punto que es parte medular de este congreso, la generación y difusión de nuevos conocimientos. Una parte del congreso es la presentación de trabajos libres de investigación, tanto de profesores, estudiantes de la universidad, sí, como del propio hospital, y que estos puedan ser difundidos en la colectividad científica para poder llegar a todo ello. Entonces, esto con el ánimo de tener un hospital de vanguardia, calificado así por las propias personas que nos dan a los hospitales civiles como los 20 mejores hospitales de México, incluyendo los hospitales privados. Pues yo los felicito a todos los médicos por esa ética, sobre todo hospitales civiles, por esa responsabilidad de estarse actualizando ante los nuevos desafíos. Ahora, como población, tenemos que ser responsables, y como medio de comunicación, en el caso Canal 4, que da estos espacios para decirles a todas las familias que estemos atentos, que nos cuidemos, que ayudemos a los médicos precisamente a tener esa sociedad sana. Así que le agradezco, doctor Jaime, muy amable por estar aquí en este panel. Muchísimas gracias, doctora María Teresa. Gracias, doctora Estefanía, doctor Juan Carlos y doctor Benjamín. Muchísimas gracias. A cuidarnos todos, y ya vendremos en otro panel con los resultados del Congreso. Gracias. Que pase feliz domingo. Muy buena tarde.